Bendiciones mis queridos amigos, es un gusto y un bello placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Hoy les quiero hablar un poquito sobre la importancia de estar unidos como iglesia cuando alguien está pasando en un momento muy difícil en su vida. Regularmente la iglesia, o sea, nosotros, la congregación, en lugar de apoyar o en lugar de animar a aquel o aquella persona que está sufriendo o que está pasando en un momento muy difícil, muy crítico en su vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros muchas veces como iglesia no estamos unidos para ayudar al prójimo, para ayudar al hermano en Cristo Jesús. Pero también hay una palabra, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de cambiar esa manera de pensar o esa manera de ver las cosas o esa manera de vivir un evangelio como nosotros lo queremos. Las escrituras nos enseñan que nosotros debemos de aprender a ayudar, de aprender a estar unidos cuando uno de nosotros está pasando en un momento muy difícil. Y aquí la palabra de Dios nos enseña esto. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Pedro era un hombre donde se entregó totalmente a nuestro Señor Jesucristo, pero también sufrió mucho por el Evangelio, sufrió mucho por estar predicando la palabra de Dios. Pero a pesar de que él sufrió, él continuó. ¿Por qué? Porque habían mucha gente que le apoyaba, o sea, la iglesia le apoyaba mucho a él cuando él estaba pasando por situaciones muy difíciles de su vida. Vamos a poner por ejemplo, Pedro lo arrestaron por estar predicando el evangelio. Pero ¿qué hizo la iglesia? En lugar de hacer como nosotros hoy en día hacemos, y lamento decirlo esto, pero es una verdad, es una realidad que sucede en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a alguien está sufriendo, en lugar de animarlo, en lugar de apoyarlo, cuestionamos, lo juzgamos, lo condenamos, lo criticamos, en fin, de tal manera que esa persona o que ese hermano, hermana en Cristo Jesús, ya no le queda más ganas de continuar este poderoso y este buen camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Lo que hacemos es condenar. En lugar de orar por él, por ella, para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, lo que hacemos nosotros es decir, por algo le está pasando, algo malo hizo, por eso está pagando. Entonces, ¿qué animación o qué palabra de ánimo va a escuchar esa persona de parte del cuerpo de Cristo? Pero ahora vemos, cuando Pedro pasó por muchas cosas, una iglesia se unió para estar apoyándole. La iglesia tiene que estar apoyando a los hermanos también. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3 dice: y viendo
que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En el versículo 5, aquí está la clave, aquí está la enseñanza para nosotros. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Pedro estaba viviendo este momento muy difícil de su vida, la iglesia no lo cuestionó, la iglesia no lo abandonó, sino que la iglesia se levantó, se unió, comenzaron a orar a Dios, pedirle a Dios por la liberación de Pedro. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Cuando veamos un hermano que está caído, cuando veamos a alguien que estuvo o que está en la iglesia, pero de alguna manera está batallando por algo, está como que se quiere salir o como que ya no quiere continuar este camino, lo que debemos de hacer es orar por ellos, orar por aquella persona, orar por aquel hermano, unirnos como un solo cuerpo, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, orar para que se levante, para que continúe el camino, para que siga este poderoso camino. Pero aquí la iglesia no se quedó de brazos cruzados. Aquí la iglesia tuvo que dejar tal vez quehaceres, tal vez incluso trabajo, tal vez apartó un tiempo especialmente solo para que se uniera con el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para orar por Pedro, porque Pedro estaba pasando en ese momento muy difícil de su vida por predicar la palabra de Dios. Imaginemos nosotros hoy en día, cuando alguien está pasando esto, no hacemos muchas veces como aquí esta congregación o la iglesia hizo en el pasado. Entonces nosotros debemos de aprender como ellos lo hicieron. Dice en el versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí Pedro quedó libre. Aquí está el resultado de la oración de un pueblo. Aquí está el resultado de la oración de la iglesia o del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros aprendamos de esto. Es importante que nosotros, en lugar de señalar, oremos por la persona. En lugar de cuestionar, oremos por ella. Unímonos como iglesia, unímonos como hermanos en Cristo Jesús para orar.
pedirle a Dios que lo levante, pedirle a Dios que ponga su mano poderosa sobre aquella persona, y lo vamos a ver el resultado. Pero si nosotros no hacemos nada, tarde o temprano mucha gente o muchos cristianos se van a ir, muchos cristianos se van a alejar, muchos cristianos se van a volver con un corazón duro, que ya no van a querer seguir este bendito camino. Así es que nuestro deber es ayudar a aquellos que están pasando. Muchas veces hay hermanos en Cristo Jesús que están enfermos, que están batallando en su vida personal, pero lo que hacemos nosotros es condenarlos, decir por algo está pasando, es lo que está viviendo, es el pecado, algo hizo en el pasado, o no se ha arrepentido, o recayó, en lugar de orar por ellos. Así es que, mis queridos hermanos, debemos de aprender de este pasaje de la Biblia, debemos de aprender de este párrafo que nos enseña las Sagradas Escrituras, para que nosotros lo practiquemos como un solo cuerpo y aprendamos a estar más unidos, y juntos vamos a ver el poder de Dios o las maravillas de Dios en nuestra iglesia, en la vida de nuestro hermano, hermana. Lo vamos a ver, y cuando vemos ese poder de Dios, la grandeza de Dios, nuestra fe se aumenta aún más, porque sabemos a quién le estamos sirviendo, no a un Dios muerto, no a un Dios que no hace nada, sino que a un Dios que aún hace milagros y seguirá haciendo milagros y seguirá demostrando cosas que nosotros no nos imaginamos ver. Pero si nosotros le oramos y nosotros le pedimos de todo corazón para que Dios salve o para que Dios levante a aquel que ha caído, Dios lo hará. Pero tú y yo juntos vamos a unirnos. Así es que unidos en oración veremos grandes cosas. Así es que, mis queridos amigos, eso fue este pequeño mensaje para ustedes. Y si les encantó este video, suscríbase a mi canal y comparte este video. Que Dios te bendiga en gran manera donde quiera que estés. Bendiciones.